Tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada semana, mesa de debate chilango. Agradezco enormemente a Maxta González. Ella fue diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias. Mucho gusto saludar a todos los que nos escuchan. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Comité Ejecutivo del PAN en la Ciudad de México. Bienvenida, como cada semana, ya te andabas levantando, ya te querías ir. Ya quería una pluma, Juan, porque ahorita luego se me va la idea, ya estoy muy grande, pero buenas noches a ti, a toda la audiencia y por supuesto a Jimena que nos está acompañando y a Maxta. Jimena Molina, ella es concejala de la Alcaldía Magdalena Contreras y viene como representante del Partido Morena. Bienvenida, Jimena, a esta mesa. La primera de espero varias ocasiones en las que participes. Ojalá así sea. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con las compañeras. Y para que no haya presión con las participantes nuevas, pues la palabra es toda tuya. Jimena, un asunto delicado que tiene que ver con los locatarios de mercados en la Ciudad de México. Han estado llevando a cabo distintas movilizaciones y luego se cubre nada más la movilización, ¿no? Va a haber movilización, pero no se cubre cuál es la demanda. Entonces estás atendiendo nada más al síntoma, pero no a la causa. En la Cuarta Transformación se busca atender las causas. ¿Qué está pasando con los locatarios? Exigen, entre otras cosas, que cesen las extorsiones, los moches por parte de autoridades y que haya una regularización de sus padrones. ¿Qué sucede con este tema, Jimena? Mira, a mí me gustaría empezar, primero que nada, celebrando que vivimos en una ciudad profundamente democrática, ¿no? En la que las movilizaciones pueden ser, digamos que el pan de cada día y que no solamente se permite la libertad de expresión en esta ciudad, sino que además es una libertad de expresión que es atendida adecuadamente por las autoridades de la Ciudad de México. Justamente como lo mencionabas, han habido por lo menos dos grandes movilizaciones últimamente. La primera es a raíz de los nuevos lineamientos que expide la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en torno a los trámites en mercados públicos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una primera movilización, las y los locatarios son recibidos por la Secretaría de Economía a raíz de los lineamientos. ¿Y de qué van en general estos lineamientos? De la digitalización de trámites. Y esta digitalización va justamente en el sentido de lo que ya de por sí están demandando los locatarios y locatarias, que es la digitalización. Lo que va a buscar es, en primer lugar, evitar las extorsiones en tanto que se elimina o se busca eliminar más bien la figura de intermediarios. Y por otro lado, lo que también se busca es justamente hacer mucho más fácil los diferentes trámites por los que tienen que pasar los locatarios. Es decir, hablamos de democracia y además de facilitar los trámites para quienes son el corazón económico de esta ciudad, que son los mercados públicos. Jimena, muchísimas gracias. Maxta González del PRI. Bueno, conversaba ayer con el subsecretario de Gobierno, con Fadlala Cabani, quien hoy se reunió con estos locatarios. Hay una denuncia o varias de intentos de extorsión y pues finalmente llegan al acuerdo, Maxta, de que ya las alcaldías no van a tener la facultad, sino gobierno central por falta de voluntad. Y yo al menos sabía que había dos alcaldías que no le querían entrar al tema de la regularización. Una es Miguel Hidalgo y la otra es Cuauhtémoc. En el caso de Cuauhtémoc, ¿qué sucede? ¿Por qué no le quieren entrar? Sería interesante conocer la postura del partido y de la alcaldía Cuauhtémoc. Mira, es bien interesante, Juan. Primero hay que salir, caminar y conocer los mercados. Claro. No nada más es ir a comer. Todo lo que hay en los mercados es exquisito, delicioso y el consumo local me parece perfecto, pero yo los invito a que cuando vayan a un mercado volteen hacia arriba y vean las instalaciones eléctricas, la condición que tienen, volteen hacia abajo y vean cómo los mercados se inundan. Y entonces las demandas que hacen los mercados públicos me parecen totalmente legítimas. El tema de la regularización o de la digitalización va más allá de subir a sistema lo que sucede, y lo platicaba en algún otro debate. El problema es el refrendo de las cédulas. Hay muchos locatarios que fallecieron en pandemia, que ya no pudieron o tuvieron el poder económico para poder seguir abriendo los locales, y hay muchos locales que están abandonados. Hay mercados como el Paulino Navarro, que el 60% de ese mercado está cerrado, y los locatarios han pedido a lo largo de muchos años que les ayuden a incentivar la economía dentro de los mercados. ¿Qué sucede? La regularización permite que la autoridad pueda generar despojos
despojos avalados por la propia autoridad. ¿De qué se trata? Mi local está cerrado porque mi mamá falleció en pandemia y con la digitalización resulta que ese local ya va a aparecer siendo dueño de alguien más y ni siquiera me enteré. Por eso los mercados dicen no a la digitalización. No es algo nuevo. Esta digitalización es algo que están copiando, un copy-paste de hace muchos años, y me parece que a los mercados hay que entrarle más al fondo a lo que realmente les adolece. Recurso que les transparente sus autogenerados, que es lo que sale de baños y estacionamientos, que ahí sí digo, todas las alcaldías son totalmente nulas en eso, no transparentan nada de ese recurso, ahí va la corrupción. Pero SEDECO también se limpia las manos, y SEDECO también dice, no es mi competencia, no me meto, que la alcaldía lo realice. Entonces, ni el gobierno de la ciudad, ni realmente las alcaldías son un tema que aborden de fondo. Luisa Gutiérrez Ureña, pues sobre este tema de que se avientan la bolita unos a otros, acaba de decir hoy gobierno de la Ciudad de México que ellos se van a encargar y que las alcaldías ya no. ¿Cómo ves? Pues mira, nosotros desde Acción Nacional siempre estamos a favor de la descentralización, del fortalecimiento del municipio libre o la alcaldía, que es el símil. Por supuesto que el que sigan retirando facultades, el que sigan quitando presupuestos, el que sigan amarrando a las alcaldías no es algo con lo que Acción Nacional acompañe, sobre todo porque las alcaldías son el gobierno de primer contacto que tienen las y los ciudadanos. Ahora, respecto al punto en específico, llama la atención cómo parte de la preocupación de las y los locatarios tiene que ver con el despojo. Algo que ya habíamos incluso platicado en esta mesa. ¿Qué se está generando alrededor del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué se está generando alrededor de los gobiernos de Morena? Que pareciera que ya las y los capitalinos con inmuebles están preocupados por estos nuevos formatos que hay que llenar para saber si tienes habitada o no tu propiedad. Ahora también los locatarios se quejan de esta misma preocupación porque lamentablemente han sido objeto de extorsiones, han sido objeto también, insisto, de estos despojos en donde, como dicen, es al final del día un padrón ya muy viejo y que al final, si no está actualizado o en base a esta actualización, ponen a la persona que quieran de acuerdo a la persona que es cercana al gobierno. Y las personas, claro, y las personas que están ahí, pues están preocupadas de que les vayan a volver a hacer cosas similares. Al final del día es recurrente la preocupación de las y los locatarios sobre el despojo, el que les quiten sus cédulas y el que les modifiquen las cédulas de empadronamiento. A ver, Jimena Molina, concejala por Morena de Magdalena Contreras, ¿cómo lograr que no se dé este despojo que están señalando del PRI y del PAN a locatarios de mercados, pero que sí se lleve a cabo una regularización, un padrón, porque esto es necesario para poder avanzar? ¿Qué propone Morena para evitar eso? Mira, yo quisiera primero que nada traer aquí sobre la mesa que la narrativa del despojo es una narrativa que han estado intentando posicionar quienes representan al PAN, y es una narrativa muy tramposa, que empieza primero con lo del catastro, que han intentado constantemente difundir esa mentira que lo es. Y creo que lo que están intentando ahora con el tema de mercados es afianzar esa mentira. Entonces, empezar por ahí. Y segundo, decir que todo este procesamiento de la digitalización de trámites tiene, entre otros objetivos, justamente garantizar la propiedad. Y no solo eso, facilitar también los requisitos para, por ejemplo, el reempadronamiento. También lo mismo con el cambio de giro de los locales. ¿Y qué es lo que ha sucedido últimamente? Que se hicieron una serie de mesas de trabajo con locatarios en 14 alcaldías. La pregunta de nuevo, y que yo traería de nuevo sobre la mesa para que nos contesten las representantes del PRI y del PAN, es porque ni en Cuauhtémoc ni en Miguel Hidalgo se llevaron a cabo estas mesas de trabajo que son profundamente importantes, ¿no? Y por otro lado, la jefa de gobierno también ya anunció que se van a hacer asambleas en los mercados públicos. Entonces estamos hablando de que todo este entramado de nuevos requisitos para evitar la corrupción se van a socializar de manera adecuada a fin de evitar las extorsiones y garantizando los derechos de los locatarios. A ver, Maxta González del PRI, ahí está la pregunta. ¿Por qué no participó la alcaldía Cuauhtémoc en las mesas de negociaciones con locatarios de mercado? Me parece que ahí nuestra compañera Jimena está un poquito desfasada en información, porque apenas el día de ayer o antier hubo una mesa donde estuvo Mercados y estuvo SEDECO, estuvieron con Manola, la secretaria, y estuvieron hablando justo de todo este tema. Evidentemente, algo que yo sí quiero dejar muy claro es la corrupción que existe en las alcaldías y la extorsión que existe por parte de funcionarios de todas las alcaldías, de las 16, que son quienes ahorita tienen este contacto con las
las y los locatarios. Lo que me preocupa, y Fadlala lo sabe perfectamente porque ya estuvo en desarrollo económico, es que él asuma el decir, nosotros nos vamos a encargar de todo esto y el recurso, los millones de pesos que, repito, salen de baños y estacionamientos, hoy no se vayan a las arcas de las alcaldías, hoy se van a las arcas del gobierno, que al final eso es lo que pelean. Ni de un lado ni del otro realmente ven por el bienestar de los locatarios. Tenemos locatarios que han ido a mesas de trabajo con SEDECO y a la par han ido a mesas de trabajo con las alcaldías y en los dos lados mencionan exactamente lo mismo. Algo que yo creo que se puede resolver es que las mesas sean institucionales en todo momento con los representantes de SEDECO y con los representantes de las alcaldías de vía pública y de gobierno, que son los que están o tienen la injerencia con los mercados. Porque solo se están pasando la bolita, Juan. Y realmente a lo que todos tendríamos que entrarle de lleno es arreglemos los mercados con presupuesto que dé el gobierno, con presupuesto que dé la alcaldía y con el recurso que generan los propios mercados públicos. Entonces, dejemos de hablar y de dar dobles discursos de quién tiene la culpa y los despojos, Jimena, claro que existen en todos los mercados. Te invito a que vayas al mercado Pescaditos, al mercado San Cosme, Paulino Navarro, mercado Hidalgo. Todos los 339 mercados tienen la misma problemática. Pues qué bueno que la digitalización va a acabar con eso. La digitalización no acaba con eso, la digitalización lo empeora. Antes tienen que hacer un censo y saber realmente de quién son esos locales. Y de ahí ir avanzando a la digitalización. Y parte de las mesas de Luisa, trabajo a ver, ¿tú qué van en ese opinas? sentido. Dos Luisa, cosas primero. La digitalización yo creo que sí es importante, pero se tiene que hacer de manera adecuada. Rápidamente aquí una reflexión. Los mercados de la Ciudad de México son centros no solo de venta y compra de productos, sino de cohesión social y parte fundamental del desarrollo económico de los barrios, de los pueblos, de las colonias, por lo tanto de las alcaldías, por lo tanto de nuestra capital. Y hay unas cosas horribles que pasan en los mercados. Tenemos el testimonio que acaban de recoger de un locatario en un mercado en la Cuauhtémoc al que le pedían un moche nada más por cambiar de giro. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos escuchar? Nada más por cambiar de giro. Cuando lo tengamos, lo ponemos. Pero Luisa, digitalización, pero ordenada. Sin duda, Voy ordenada y además con candados y cuidando. A ver, hasta donde tengo conocimiento en estas mesas de trabajo que llevó a cabo hoy el subsecretario, entiendo que se va a poner una pausa a estas demandas que tienen las y los locatarios. Entonces, también aquí un llamado a Jimena a que esté al tiro con los acuerdos al que llega el gobierno de la Ciudad de México, porque sin duda se va a hacer, pero se va a hacer de una manera ordenada y creo que están atendiendo y escuchando las solicitudes de los mercados y eso habla bien de un gobierno abierto. Y esa parte es la que hay que reconocer. Y respetamos tu tiempo, Luisa. Administrador del mercado 14, Tepito, por órdenes de Sandra Cuevas, me desalojó del local 240 por una corrupción que me estaban pidiendo 25,000 pesos para no ser desalojado de mi local. ¿Por qué? ¿No crees, Luisa, que esos 25,000 pesos de moche y los demasiados casos que hay alrededor de lo que piden autoridades, allá está en nombre de Dios, Sandra Cuevas, cuando era alcaldesa de Cuauhtémoc, no podrían evitarse con la regularización? Coincido contigo, Okay. Yo también soy una ¿Cómo? fiel creyente de que en la manera en la que se utilice la tecnología para tener orden, disciplina, para eliminar estos procesos. Lo que te comentaba hace un momento, no solamente sucede en Cuauhtémoc, sucede en todas las alcaldías. Y quienes son los afectados al final del día son los locatarios que se ven extorsionados, que se ven objeto de Y con ellos nosotros, los ciudadanos. políticos. Y oye, uno qué culpa tiene. Y la segunda que también en la que te quería ahondar más, hay 15 carpetas, Jimena, al día por despojo en esta ciudad. Hay 15 familias que al día se quedan sin su inmueble. Yo llamaría a Morena a que lejos de tener los ojos cerrados y pensar que solamente es un discurso de acción nacional, verdaderamente vaya a la causa y entienda entonces por qué hay 15 carpetas de investigación levantadas al día por despojos. Ese es por un lado. Y por el otro, insistir en que si bien es cierto que esto está hablando de los mercados, lo cierto es que existe hoy una preocupación respecto a que el gobierno tome las cosas de las y los capitalinos. Este es otro ejemplo, el ejemplo del despojo en bienes inmuebles, es otro de los ejemplos y creo que eso debería llamar la atención de la jefa de gobierno para que tome cartas serias en el asunto. Jimena Molina, seguimos con este tema y al final metemos el de las corridas de toros, si te parece, pero por alusión directa. Sí, a ver, yo lo que creo es que Minuto y medio.
La jefa de gobierno tiene perfectamente claro la importancia social y cultural que tienen los mercados, al grado de que ya anunció una inversión no solo en infraestructura, sino además en el programa Mercomuna. ¿Con qué objetivo? Con que la gente vuelva a acudir a los mercados públicos. ¿Qué es lo que va a hacer la digitalización a través de este sistema de trámites de mercados públicos que se anunció a través de la Secretaría de Economía? Pues justamente, entre otras cosas, evitar que casos como el de extorsión que acaba de exponer Juan, pues se eviten. ¿En qué medida? En la medida en que ya no va a haber un intermediario que te permita o que te facilite o que sea una traba para que tú hagas directamente el trámite. Al contrario, lo que se va a permitir con la digitalización es que tú, a través de presentar los documentos correspondientes, puedas hacer el trámite a través de tu computadora y de la plataforma que va a habilitar la Secretaría de Economía. 30 segundos. Con eso creo que es muy claro que la digitalización va a permitir hacer el trámite directo y evitar las extorsiones. Entonces, yo sigo sin entender por qué oponerse a algo que claramente busca atender de por sí las demandas que ya están planteando los locatarios, reforzado además con una política de inversión en infraestructura y promoción económica a través del programa Mercomuna de los mercados públicos. Maxta, se nos está acabando el tiempo, 1 minuto. Es importante señalar que Mercomuna casualmente solamente se está aplicando en alcaldías del gobierno de Morena. Esas son las únicas, porque Cuauhtémoc todavía no entra a Mercomuna. Pero más allá de eso, el transparentar, Jimena, es una utopía como eso que le encanta a Morena. Decir cosas que difícilmente se pueden lograr. Transparentar es una palabra muy bonita que creo que los locatarios querrían. Pero antes de eso necesitan sentarse con cada uno de los locatarios. Son más de 17,000 personas y saber qué conflictos tienen en cuanto a sus cédulas, en cuanto a los pagos del uso de piso que manejan, en cuanto a permisos que no se les han otorgado. A mí sí me preocupa mucho que la respuesta del gobierno sea solo vamos a quitarle a las alcaldías esa facultad para que la tenga el gobierno. Ahí no va a acabar el problema. Simplemente la recaudación ilícita de los fondos de los mercados va a pasar de una mano a otra, y eso es lo preocupante realmente. Luisa Gutiérrez Ureña, nos queda ya muy poquito tiempo. Voy contigo rápidamente para preguntarte, ¿quién ya metió un recurso para parar la iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros? Pues Morena siendo Morena otra vez, Juan. Mira, el diputado Vanegas, que es de Tlalpan, que es de Morena, presentó una solicitud de información o de pregunta hacia la Sala Constitucional sobre si se tenía que o no llevar a cabo una consulta a pueblos y barrios. A principios de este mes, en febrero, la diputada del PAN, Daniela Álvarez, hizo la misma pregunta y la Sala Constitucional le dijo que no tenía facultades para ello. La presenta el diputado Vanegas de Morena, que por cierto es muy allegado a Pedro Aces, quien tiene intereses económicos directos en el tema, y ahora resulta que siempre sí tiene facultades y que le pide a la Comisión de Puntos Constitucionales detenga la dictaminación hasta en tanto no se lleve a cabo una consulta de pueblos y barrios. Imagínate otra vez otra trampa para dilatar una discusión que ya se tendría que llevar y votar al Pleno del Congreso de la Ciudad. Jimena Molina, estamos a punto de irnos, pero ¿quieres responder? Sí, claro. A ver, el tema de que sea una iniciativa ciudadana hará que en su momento se tenga que discutir y dictaminar. Entonces, ya ha pasado 2 veces. Digamos pues que no hay forma de detenerlo, y seguirá y seguramente 4 años deteniéndolo y sucederá, se dictaminará y se va a votar. No. Lamentablemente quiero pedir por favor respeto, que no se me distorsione mientras estoy hablando. Y qué es lo que creo que también pues el diputado decidió por su cuenta y a título personal hacer esta pregunta. En Morena no hacen cosas. Se nos acaba el programa. Muchísimas gracias, Jimena, gracias, Luisa, Maxta. Y bueno, pues ahí el artículo 13, 14 de la Constitución, todo animal debe ser considerado un ser sintiente. Y con los derechos. A ver, ¿para cuándo? Así es. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Llegaste a la charla correcta. Llegaste a la charla correcta.